viernes, y está la apostasía irreversible. Reversible quiere decir que ya no se puede regresar. El que apostató ya no va a tener la oportunidad la cual el Señor brindó a Pedro en aquel momento cuando Pedro negó al Señor. El Señor le dice 3 veces me negarás, y ciertamente 3 veces negó Pedro. Pero el Señor, al final de todo esto, el Señor le brinda la oportunidad a Pedro y le dice: ¿sabes qué, Pedro? ¿Me amas? Y el Señor le brinda esa oportunidad, y Pedro 2 veces le logró contestar, y la tercera le tiene que rendirse delante del Señor, porque realmente él entendió que Dios le estaba dando una oportunidad. Luego hablábamos acerca de la apostasía, de la aparente apostasía. Aparente apostasía es porque no es en sí que hayan apostatado, sino que la misma palabra dice que es gente que ha salido de nosotros, pero que realmente nunca estuvo con nosotros. Por ejemplo, Judas fue uno de los que estuvo con Jesús, caminó con Jesús, pero él nunca fue de los discípulos. Él nunca fue parte de los discípulos, porque realmente ya él estaba predestinado y se apartó, él apostató, entregó al Señor. Usted sabe la historia de Judas, pero él entonces tuvo una aparente apostasía. Amén. Ese era uno de los ejemplos que hablábamos. Y entonces yo en esta mañana yo quiero compartirle a usted acerca de la apostasía irreversible. Yo no sé si vamos a poder presentarlo, Dorian. Sí, aquí está. A ver si usted lo va a poder ver. No sé, vamos a ver. Okay. La apostasía irreversible. Amén. Bueno, entonces vamos a esperar que se ponga bien claro ahí, o será eso todo lo que va a salir, Doria. ¿Está encendiendo? Ok. Bueno, dice la palabra de Dios entonces en Hebreos capítulo 6 y versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero después cayeron. Y usted tiene su Biblia, usted puede leer los versículos anteriores. Está hablando aquellos de aquellos que un día fueron iluminados, aquellos que un día participaron de las cosas de Dios, aquellos que un día vieron la presencia de Dios, aquellos que en carne propia vieron y pudieron sentir esa presencia, que disfrutaron de un milagro, que vieron cosas hermosas. Pero dice acá: pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia propia. Entonces, esto es uno de los imposibles de Dios. Es imposible que aquel que después de haber conocido la verdad, que después de haber sido iluminado, ahora haya caído. Mire pues, no, pero hay cosas que vamos a empezar a estudiar y a empezar a ver, porque esta es una apostasía irreversible. Aquí está diciendo el Señor: es imposible. Cuando hablábamos y mirábamos a Pedro, nunca dijo fue imposible. Pedro aceptó, Pedro llegó al momento, a la oportunidad que se le dio de arrepentimiento, y la tomó y se arrepintió. Por lo tanto, alcanzó la misericordia de Dios. Pero aquí está diciendo: estos que cayeron es imposible renovarlos. Amén. ¿Por qué es imposible renovarlos? Conocieron la verdad. Pero sabe que el hecho de que nosotros conozcamos la verdad, hermano, mire, dice la palabra de Dios que dice: la verdad os hará libres. Entonces, esta gente en realidad nunca fue libre, porque cayeron. Entonces, si hubieran sido libres de todo eso, no hubieran caído. Pero dice acá, conocieron la verdad, tuvieron que disfrutar de esas cosas, tuvieron la oportunidad de ser salvos, tuvieron la oportunidad de alcanzar, hermanos, la meta. Se les dio a conocer el camino, pero un día decidieron apartarse. Entonces, cuando yo veo eso acerca de la libertad que el Señor nos dio, para que nosotros, hermano, mientras caminamos en la verdad, podamos nosotros llegar a ser salvos y conocer en una dimensión diferente las cosas que Dios tiene para nosotros. Yo leí entonces Hebreos capítulo 2 y versículo 2 y 3. Pero el versículo 3 me llama mucho la atención, porque dice en Hebreos, si usted tiene su Biblia,
Dice Hebreos 2, capítulo 3, perdón, versículo 3. Y hace una pregunta, está haciendo una pregunta acá. Y dice la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por las que la oyeron? Entonces la pregunta, la pregunta que surge acá con aquellos que han conocido la verdad es: ¿cómo pues piensan escapar? ¿Cómo tú y yo podemos, hermano, pensar que vamos a escapar si vamos a descuidar una salvación tan grande? No se puede llegar a alcanzar la salvación, no se puede llegar a la estatura del varón perfecto, no vamos a poder llegar a la plenitud de Cristo, hermano, si descuidamos una salvación tan grande. Los que han conocido la verdad, los que conocieron la verdad, los que han estado, hermano, oyendo la verdad los tiene que hacer libres, porque eso dice la palabra. Pero también es un trabajo nuestro el cuidar de la salvación que se nos ha entregado. Y por eso este versículo este versículo es para aquellos que dicen que el que es salvo siempre es salvo. Eso es mentira. Porque usted, si descuida una salvación tan grande, si descuidamos esa salvación tan grande, ¿cómo pues vamos a escapar? No hay escapatoria. Entonces lo que debemos nosotros de tener cuidado en esto, hermano, es de mantenernos nosotros en la fe y de cuidar la salvación que hemos obtenido de parte de Dios. Porque de lo contrario caeríamos en una apostasía irreversible. Porque aquellos que está hablando en Hebreos capítulo 6 fueron de los que conocieron la verdad, vieron las cosas maravillosas de Dios, pero dice que cayeron. Cuando han caído, han descuidado su salvación. ¿Por qué la gente cae? Porque descuidó su salvación. Entonces es imposible que para ellos, es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento. Eso es a lo que se está refiriendo Hebreos capítulo 6. Entonces esa es una apostasía irreversible. Amén. Pero vea conmigo entonces lo que dice Hechos capítulo 7 y versículo 39. Porque cuando veíamos acerca de la apostasía reversible, empezamos con el ejemplo de Israel. Pero mire lo que dice acá en Hechos 7:39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, hablando de Jehová. Antes le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Usted se recuerda de eso que sucedió cuando Moisés se va al monte, hermano, para recibir la instrucción de Dios. El pueblo se queda con Aarón, y a Aarón, hermano, el pueblo le empezó a hacer fuerza, y de modo que entonces viene este hombre y construye un becerro de oro, porque eso fue lo que el pueblo le pidió. Pero aquí está diciendo que los padres, nuestros padres, no quisieron obedecer, antes rechazaron. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Cayeron. Porque han rechazado. ¿Acaso no vieron la mano de Dios? ¿No vieron el mar rojo abrirse enfrente de ellos, hermano? ¿Vieron las cosas preciosas? ¿Oyeron la voz de Dios ellos? Pero en este momento vienen y se apartan. Estos apostataron irreversiblemente. ¿Sabe por qué es irreversible? Porque la misma Biblia dice, hermano, que llegó el momento en el cual el Señor tuvo que destruir a los padres. Aquí están hablando los hijos. ¿Por qué? Porque sus padres no entraron a la tierra prometida. Cayeron, apostataron, por lo tanto el Señor los tuvo que dejar en el desierto. Se apartaron de Él, lo desecharon, y en su corazón se volvieron a Egipto. ¿Qué pasó? Se les olvidó lo que dice Hebreos 2, descuidando una salvación tan grande.
Si usted descuida su salvación, hermano, mire las cosas como nosotros vamos a ir notando en nuestra vida. Por eso que cada vez que el Señor nos habla es para que pongamos, hermano, nuestras barbas en remojo, para que empecemos a analizar nuestra vida, para que empecemos nosotros a hacer un examen realmente qué está pasando. Porque este pueblo, mire lo que pasó, este pueblo desechó la palabra, desecharon al Dios vivo. Desecharon al Dios vivo, el pueblo de Israel, y se volvieron en su corazón a Egipto. Entonces ellos en su corazón deseaban estar allá en Egipto, en su corazón deseaban irse para allá. Y eso mismo los trajo a casi obligar a Aarón a que les hiciera dioses y a construirles un becerro. Eso es tremendo, porque entonces descuidaron su salvación. Descuidaron, hermanos, las cosas que Dios le dio, y a pesar de haber conocido la verdad, no fueron libres, porque en su corazón todavía traían a Egipto. En su corazón todavía deseaban a Egipto. Y entonces vienen y le dicen: construyenos un becerro. Usted sabe lo que sucedió. Moisés viene del monte, los encuentra y se enfurece Moisés de tal manera de ver lo que estaba el pueblo haciendo, pero se oían las grandes algarabías desde que venía bajando Moisés del monte. Pero el Señor cumple su palabra, porque esta gente apostató irreversiblemente. Era una apostasía de la cual el Señor no la olvidó. Y al final, a pesar de todas las oportunidades que le dio, el pueblo no logró entender y los dejó tendidos en el desierto. Usted se recuerda que de aquellos que se quedaron todavía antes de entrar a tomar la tierra prometida, Josué tuvo que circuncidar a muchos, ya grandes. No se habían circuncidado, hasta eso habían olvidado. Pero descuidaron su salvación y cayeron. Si nosotros descuidamos nuestra salvación, hermano, si descuidamos las cosas que Dios nos ha dado, tenga cuidado, porque puede hacer que usted esté a punto de caer. Amén. Desobedecieron al Señor y continuamente deseaban rebelarse. Y lo tremendo es que cuando nosotros empezamos a rebelarnos, que cuando nosotros empezamos a desobedecer a lo que Dios a nosotros nos ha enviado, hermano, ¿sabe qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a afrentar, vamos a empezar a tratar con el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra acá en Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 19: reteniendo la fe y buena conciencia, la cual desecharon algunos. Mire, aquí estamos hablando acerca del desechar, porque el pueblo de Israel desechó. Pero mire este otro ejemplo: desecharon algunos, naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué es naufragar? ¿Perdón? Fluctuar puede hacer, sí. Literalmente naufragar es echar. Mire, es cuando a alguien lo echan a la borda. El bar dice es un shipwreck. Eso es naufragar. ¿Qué es un shipwreck? Que se acabó el barco, se hundió el barco, ya no hay escapatoria. Estos naufragaron en su fe. Y está hablando aquí de dos hombres, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mire, este Pablo era tremendo, hermano, porque él no se tentaba el alma, él los entregó a Satanás. Ya no le dijo: mira, Señor, aquí te los entrego. No, al Señor no se los entregó. De una vez los mandó con el otro. ¿Por qué? Porque estos se estaban dedicando, hermano, a blasfemar. Yo no sé si usted ha leído quién era Himeneo y quién era este Alejandro. Este es el chanfle, ese nombre, ¿de dónde salió? Pero lea segunda de Timoteo 2:18.
Yo se lo puse acá, esa versión Peshita, el mismo versículo de 1 Timoteo 1:19, dice, en fe y en buena conciencia. Mire, quienes se desviaron, dice, segunda de Timoteo 2:18, quienes se desviaron de la verdad. Entonces estaban en la verdad. Estos estaban en la verdad, Himeneo y Alejandro. Pero se desviaron de la verdad, cayeron. Afirmando, ¿cómo se desviaron de la verdad? Afirmando que la resurrección de entre los muertos ya se efectuó, trastornando así la fe de otros. Entonces, ese es el problema. Mire, la gente que apostata irreversiblemente, que ya no va a tener chance a regresar, es aquella que se está dando a la tarea de confundir a otros, queriéndoles, hermano, meter gato por liebre, decimos nosotros. Por eso le venía explicando yo, hermano, y hemos venido platicando acerca de eso. Es necesario que nosotros, hermano, tomemos el tiempo para escudriñar la palabra. Los días sábados lo hemos estado haciendo. Lamentablemente hemos tenido interrupciones por varias circunstancias, pero es necesario que nos acerquemos para escuchar la doctrina. Porque esto lo que empezaron a hacer, mire, y eso de la resurrección es parte de la sana doctrina, es parte de lo que nosotros debemos creer. Pero lo que empezaron a hacer es no solamente se desviaron ellos, sino ahora empezaron a trastornar a otros, a confundirlos. Eso de la resurrección ya no existe. Entonces, ¿sabe qué hizo Pablo? Los entregó a Satanás. Los entregó a Satanás. Segunda de Timoteo 4:14. Esto habla acerca de Alejandro. ¿Quién era Alejandro? Segunda de Timoteo 4:14 dice, Alejandro, el herrero, me ha causado muchos males. Nuestro Señor le retribuya de acuerdo a sus hechos. También tú ten cuidado con él, porque se ha opuesto vigorosamente a nuestras palabras. Entonces, ¿sabe qué era? Que Pablo se iba a predicar y después iba Alejandro a oponerse y empezar a decir, no, eso no es así, a trastornar. Este era el trabajo de estos dos. Oponiéndose a lo que Pablo estaba predicando. Se oponían vigorosamente a lo que él predicaba, a lo que él estaba tratando de enseñar. Y no solamente esto, sino que Himeneo y Alejandro, hermano, se dieron a la tarea no solamente de oponerse a Pablo, sino de estar molestando a los demás. Están apostatando. Y lo que no se están dando cuenta es que están corriendo el peligro de que el Señor no les muestre su misericordia. Y entonces se convertirá en una apostasía irreversible. Y para ellos es imposible, según Hebreos capítulo 6, para ellos es imposible que vuelvan al arrepentimiento. Entonces, mire, cuando hay gente, hermano, que se dedica a oponerse a la verdad, cuando hay gente que empieza hasta a trastornar todas estas cosas, no se está dando cuenta del grave peligro que están corriendo. El peligro que ya no puedan regresar y que por lo tanto, al haber descuidado la salvación tan grande que obtuvieron, ahora se queden, no van a poder escapar. Y usted, yo creo que al igual que yo, estamos, hermano, buscando cómo escapar, cómo salir de acá. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, para gozarnos con Él y no pasar el tiempo que está ya predestinado para la tierra. Segunda de Timoteo 4:14 y 15. Se opusieron Himeneo y Alejandro. Por lo tanto, Pablo los tiene que entregar a Satanás. Yo los he entregado a Satanás, dice, y en su fe
y en fe y en buena conciencia, porque los que rechazaron esto han renunciado a la fe, tal como Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no sean blasfemos. Entonces estaban oponiendo a la obra de Dios, se oponían vigorosamente. ¿Y cómo era esa oposición? No solamente, hermano, contradecir lo que Pablo hablaba, sino trastornar a los demás. Para ellos ya no hay salvación. Y hermano, y es duro decirlo, pero ¿cuántos casos no conocemos nosotros? Pero yo le decía también el domingo pasado, no estamos, y el viernes no estamos para ponerle el dedo a ninguno, pero simplemente para que nosotros nos demos cuenta de lo que va a pasar. Hay consecuencias, hermano, hay consecuencias. Este evangelio no es nada más de que hacemos por hacer, hay consecuencias. Todo lo que usted haga, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces debemos de tener cuidado. Usted cuide de su salvación. Usted cuide de esa salvación que Dios le dio. Oigamos la verdad para ser libres. Estamos en los ejemplos. Isaías 63:10. Mas ellos se rebelaron. Mire, pues esto otro. Porque entonces esto de Himeneo y Alejandro naufragaron en su fe. Pero estos de acá, está diciendo Isaías 63:10, se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se rebeló. Entonces, otra de las cosas que nosotros debemos notar, hermano, con respecto a estos que están apostatando, hermano, y que van a obtener su paga por eso, es que no solamente se rebelan, sino que también contristan al Espíritu Santo de Dios. Contristaron su Santo Espíritu. Se rebelaron. ¿Qué es rebelarse? ¿Qué es rebelarse? ¿Perdón? Ponerse en contra. Ayúdeme, ¿qué es rebelarse? Según el diccionario, rebelarse es sublevarse, indisciplinarse, insubordinarse, amotinarse, poner resistencia. Eso es rebelarse. Entonces, esto dice acá, cambiémosle la palabra rebelarse, se rebelaron, se sublevaron, se insubordinaron, se amotinaron, opusieron resistencia. Y cuando pusieron resistencia, contristaron el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el que se opone, como fue una de las cosas que hizo Himeneo y Felet y Alejandro, el que se opone, lo que está haciendo es contristando al Espíritu Santo de Dios. Y dice acá, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Mire lo tremendo de todo esto. Porque no solamente contristaron al Espíritu Santo, sino que ahora entonces el Señor se vuelve en contra de ellos. Y empezó a pelear en contra. Y perdóneme, hermano, pero nosotros sin Dios nada podemos hacer. Gracias a que Dios está de nuestro lado, no nos han acabado. Ahora imagínense si Dios estuviera en contra nuestra. Pero Dios se pone en contra nuestra cuando empezamos a contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo contristamos? Cuando empezamos a rebelarnos. Cuando empieza a haber una oposición. Cuando empieza a haber un rechazo. Cuando empieza, hermano, la gente a poner resistencia.
se resisten a las cosas de Dios. Se resisten, no quieren, no quieren. Es eso, poner resistencia. Y esa palabra esa es una de las traducciones de rebelarse. Se están rebelando y están contristando al Espíritu Santo. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Eso fue lo que le pasó a Saúl. En Primera de Samuel capítulo 13 y versículo 9 al 11. Primera de Samuel 13, versículo 9 y 11 dice: entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que porque tú no llegabas dentro de los días que señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Entonces él decidió mejor ofrecer el sacrificio. ¿Cuál fue la causa que lo llevó a él a contristar el Espíritu Santo de Dios? La desconfianza. Mire, la desconfianza y no obedecer a las órdenes de su autoridad. Porque a pesar que él era rey, él fue rey para el pueblo, pero a él le dejaron a un profeta al cual él se tenía que sujetar con respecto a las cosas de Dios. Una cosa es que él hiciera con el pueblo, llevarlos para acá, llevarlos para... Esa era una cosa, porque era el rey. Pero otra era que él tenía que escuchar la voz del profeta. Si quería la guianza de Dios, necesitaba obedecer a la voz del profeta. Y una de las cosas que hizo este hombre fue desobedecer a las órdenes de una autoridad de parte de Dios. Y cuando desobedeció a esa autoridad, entonces vino, hermano, mire, vino lo peor para Saúl. Sabe que llega el momento en el cual el Señor, de tanto que vio en Saúl, le dolió haber puesto a Saúl como rey. Entonces Saúl cayó en una apostasía irreversible, porque se rebeló en contra de una autoridad, de la autoridad que el Señor le había puesto, del ministro al cual el Señor le había puesto. Por eso, hermano, que nosotros debemos de tener mucho cuidado con eso. El no desobedecer a la autoridad que Dios ha puesto para nosotros. Porque entonces vamos a empezar a contristar al Espíritu Santo de Dios, porque Él es un Dios de orden y Él reconoce autoridad, el Espíritu Santo. Pero ¿qué más lo llevó a hacer esto? Se impacientó, no supo esperar, pero perdió la fe. A él se le olvidó que las batallas no las ganaba él por su fuerza, ni que Israel las ganaba por sus fuerzas, ni por cuán grande era el ejército. Era porque Dios estaba con ellos. Y él creyó que era ofreciendo un sacrificio, y como vio que el otro no llegaba, él ofreció el sacrificio. Se impacientó, perdió su fe al no esperar al profeta que llegara para ofrecer el sacrificio, sino vino él y él ofreció el holocausto delante de Dios. A él no le correspondía ofrecer el holocausto. Pero cuando la gente y las personas empiezan a perder su fe, se empiezan a impacientar. Las cosas no suceden, hermano. Mire lo que está pasando, como que Dios no, espérese, tranquilo. Porque pueda llevarlo a usted a cometer una locura. Y eso lo puede hacer a usted apostatar. Y eso nos puede hacer apostatar a nosotros, hermano. Cuando nos rebelamos en contra de una autoridad, a las órdenes de una autoridad.
Estamos, hermano, desafiando al Espíritu Santo de Dios haciendo estas cosas. Estamos desafiándolo a Él. Y entonces cuando empezamos a desafiar, hermano, a entristecer el Espíritu Santo de Dios en nosotros, entonces el Señor se vuelve en contra de nosotros. Esa fue una de las cosas, una de las muchas cosas, porque mira, hay tantas cosas que ver de este Saúl. En una apostasía irreversible. Primera de Tesalonicenses 5:19 al 21 dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, antes bien examinadlo todo cuidadosamente y retened lo bueno. Entonces aquí ya se está metiendo con los dones. Hay gente, hermano, hablábamos del viernes, hay gente que por no entender las cosas blasfeman. Blasfeman de las cosas que no entienden. Hay gente que se burla del hablar en lenguas, hay gente que se burla de la profecía, y con cuidado con eso, hermano. Porque Hebreos capítulo 6 dice que para ellos es imposible, porque por cuanto han blasfemado. Aún en los evangelios habla acerca de blasfemar contra el Espíritu Santo, para lo cual no hay perdón, dice. El que blasfema contra el Espíritu Santo no obtiene perdón. Por eso acá está diciendo en Primera de Tesalonicenses, hermano, no apaguéis el Espíritu que está en ti. No lo apagues. Escucha la profecía, no la menosprecies. Escucha la profecía, examínalo, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero no empieces a blasfemar, a maldecir, a decir cosas en contra de eso, porque entonces te estás oponiendo, estás ofreciendo resistencia, y eso puede traer consecuencias graves para ti. Pero hay gente que no se mide para hablar de esas cosas, hermano. Hay gente que no se mide cuando están haciendo y están, hermano, hablando acerca de las cosas espirituales. No se miden para hablar. Apagar el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es apagar? ¿Cómo se apaga? Se extingue, se reprime, se disipa, se debilita. Cada vez que nosotros, hermano, si no prestamos atención a esto, mire, las profecías es algo tremendo. ¿Sabe por qué? Porque es la evidencia que Dios está en ese lugar. Eso es la profecía, es la evidencia que el Señor está ahí. Y si nosotros nos encontramos resistiendo a la palabra profética, nos estamos resistiendo a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para resistirnos a Dios? No podemos hacerlo, hermano. Entonces vamos a empezar a debilitar, a apagar el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que menosprecia los dones espirituales. Pero acuérdese también que los dones el Señor los dio en forma de hombres. Y a veces menospreciamos al hombre. Hay gente a la cual el Señor le dio dones. Mire, y este sería otro tema, porque habría que hablar de los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Hijo? ¿Sabe cuáles son los dones del Hijo? Los 5 ministerios. Entonces, cuando nosotros menospreciamos los dones, estamos menospreciando al ministro que Dios puso. Sea quien sea, hermano, si trae palabra de Dios, no somos nosotros quienes para menospreciarlo. Y el que menosprecia los dones está entonces apagando al Espíritu Santo que está en él. No menospreciemos entonces. Por eso mire lo que le pasó a Saúl. Regreso al versículo 3, al capítulo 3 y versículo 11. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Le pregunta a Samuel. Como vi que el pueblo se me dispersaba
que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Este hombre menospreció. Saúl menospreció al ministro. Pero ¿sabe qué también le pasó a Saúl? Acá en este versículo 3. Pero en versículo 11. Se le dio a Saúl la oportunidad para arrepentirse. Cuando Samuel le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Ahí era la oportunidad de Saúl para cambiar una apostasía irreversible en una apostasía reversible y poder arrepentirse. Pero ¿sabe qué hizo Saúl en vez de arrepentirse? Se justificó. Empezó a justificarse. O desobedeció a la orden que se le había dado. Y ahora que vienen a confrontarlo, en vez de arrepentirse, empieza a justificarse. Porque el pueblo que estaba bajo su autoridad empezó a irse. Pero él tenía que esperar al ministro de Dios para entonces obtener la victoria. Pero al empezar a justificarse él mismo, cuando él empezó a justificarse y mire la excusa que puso, porque el pueblo se me iba, yo por eso tuve que adelantarme, se me estaban dispersando y el enemigo está ahí enfrente. Entonces el Señor, oyendo todo eso por medio del profeta también, hermano, mire, le dan a Saúl una sentencia tremenda, la cual yo me imagino que este hombre después quiso haber regresado esas palabras, pero ya no se pudo. Porque yo le digo una vez más, hermano, el Señor es un Dios de oportunidades. Y aunque le hayamos fallado, aunque nosotros nos hayamos apartado, Él siempre trae una oportunidad. Y a Saúl le dieron en este momento la oportunidad. Después de haber hecho lo que hizo, le dieron la oportunidad. Y en vez de tomar la oportunidad, empezó a excusarse. Y el empezar a excusarse, hermano, hizo entonces que él viniera a apagar el Espíritu Santo que estaba en él, a entristecer al Espíritu Santo. Se rebeló en contra de una autoridad, pero no quiso aceptar su oportunidad y al contrario empezó a justificarse. Efesios 4:30 dice: y no entristezcáis a Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. No entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. En otras versiones dice contristar. No contristéis. Contristar quiere decir apenar, afligir, entristecer, angustiar. ¿Qué causa el que nosotros entristezcamos al Espíritu Santo de Dios o lo contristemos? La falsedad, las justificaciones, la amargura y la aspereza. Son cosas que le pasaron a Saúl. Se empezó a justificar y con eso empezó él a entristecer, a apagar el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 15 y versículo 9 de Primera de Samuel: pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Entonces Saúl empezó a ir de mal en peor. Se empezó a apostatar. Ahora llega el momento en el cual le dan a él la orden, y él sabía cuál era la orden. Era de no dejar a ningún amalecita vivo. ¿Y sabe quién era Agag? Era el rey de los amalecitas.
¿Por qué no lo mató? Porque tampoco mató el ganado, sino todo lo malo lo tiraron, pero lo bueno lo agarraron ellos. Y la orden que se le había dado era de matar a todo amalecita. Desobedecieron a Dios al no haber exterminado a la amalecita y todo lo que pertenecía a ellos, porque no podían tomar nada de eso. Entonces, ¿cuál era el propósito de Saúl ya en este momento? Porque se convirtió en una apostasía ya irreversible. Desechó la oportunidad que se le dio. Ahora él lo que estaba haciendo era buscando su bienestar, buscando sus propios propósitos. Ya no le importó lo que Dios dijera. Con tal que él estuviera bien, agarrar todo el ganado gordo, se estaba haciendo rico. Ya no le importó. Se apagó el Espíritu Santo de Dios en él. Contristó al Espíritu Santo de Dios. Mira, hermano, hizo lo peor Saúl. Desobedecer al Señor con la orden que se le había dado. De exterminar a la amalecita. Ya no entonces vio la visión para el pueblo, sino que él estaba viendo su propia visión, lo que a él le convenía. ¿Qué me conviene a mí? Porque la gente, hermano, las personas que apostatan de tal manera, llega el momento en que se enfrían de tal manera que después ya no les importa nada. Lo único que les importa es para ellos, y soy yo, y yo, y yo, y yo. Todo lo que venga para adentro, bienvenido. Empiezan a ver sus propias visiones y se les olvidó ver la visión de Dios, que era lo que Dios quería para ellos. Apostataron, naufragaron en su fe. Hechos capítulo 5 y versículo 3. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Usted sabe que aquí es otra cosa. Es mentir, querer mentirle al Espíritu Santo de Dios. Y usted y yo no le podemos mentir al Espíritu Santo de Dios, hermano. Él lo conoce todo. Él lo conoce todo. Y entonces Ananías le dice: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Se quedó con parte. Mire, ¿qué le costaba decirle la verdad entonces a este hombre? A Pedro. ¿Qué le costaba a ellos decirle la verdad? No, pero entonces viene él, miente, usted sabe lo que pasó. De ahí viene la esposa y miente también. Los dos murieron. Pero quisieron engañar al Espíritu Santo y no pudieron. Saúl 15:12. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Mire lo tremendo de Saúl, hermano, de tantas cosas que podemos ver acerca de este hombre. Y se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmel, y he aquí que ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido delante bajando a Gilgal. ¿Sabe qué había hecho Saúl? Aquí se manifestó lo que en su corazón había ya. Viene, no le importó que se había rebelado en contra del Señor, había desobedecido a la orden. Pero viene él y todavía con eso va a levantar un altar, un monumento, como para decir: miren lo que yo hice, miren lo que yo alcancé, miren todo lo que yo he hecho. Flotó, vino a surgir de su corazón, hermano, lo que él ya había estado desde ya ratos, hermano, a causa del haber apostatado y de haber abandonado su fe. Viene ahora lo último.
vanagloriarse él, evidenciándose el egocentrista que él tenía, el ego de él. Todo era él, no importándole lo que ya había hecho, la desobediencia. Vanagloriándose y deseando ser visto por todos, alimentando así su propio ego, para que todos lo miraran. Vamos a levantar, aunque estemos desobedientes, aunque se estaba en desobediencia, aunque le había faltado al Señor, aunque había tomado, hermano, un lugar que no le correspondía, usurpado, aunque se había levantado en contra de aunque andaba haciendo lo malo, él lo que quería era que lo vieran. Y entonces levanta un altar para que todos lo miren. Y eso, mire, y Samuel iba para advertirle que no lo hiciera. Pero cuando usted lee el capítulo 15, se da cuenta, y es donde el Señor dice que le había dolido en su corazón haber puesto a Saúl como rey, por lo que ya Saúl había hecho. Trabajó para sí y no para Dios. Todo lo que él en adelante empezó a hacer era para él, ya no era para Dios. Ya no le importaba si Dios hablaba o si Dios no hablaba, ya no le importaba. Él iba a seguir haciendo lo que él quería. Entonces se convirtió en una apostasía irreversible. Dios en su momento le dio la oportunidad a Saúl. Mire, contristó al Espíritu Santo, apagó al Espíritu Santo, quiso mentirle al Espíritu Santo, se metió contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué hablamos de esto? Porque dice la palabra que el final de los días de Saúl viene el Señor y quita su espíritu de él, y otro espíritu entró para atormentarlo. Entonces en Saúl estaba el Espíritu de Dios, y viene el Señor y se lo quita. ¿Sabes qué? Ya no más vas a jugar conmigo. Y entonces entró un espíritu que lo atormentaba, y así terminó sus días Saúl. Así terminó sus días Saúl, porque apostató de la fe. Y ahí podemos ver tantas cosas del Espíritu Santo, pero yo me quiero detener acá. Vamos a dejar otro poco para después, acerca del Espíritu Santo. Pero hablando de lo que es la apostasía, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Le di el ejemplo de Israel, de los padres que, hermano, que tenían que haber instruido a sus hijos. El libro de Jueces dice: pero se levantó una generación que no conocía, porque los padres no quisieron enseñarles. Luego le di el ejemplo de Himeneo y Alejandro. Se opusieron completamente y empezaron a trastornar a los demás. Cuidado con eso. Y luego empezamos a ver el ejemplo de Saúl, porque Saúl, su problema fue haberse puesto en contra del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que el Señor en el final se lo quitó y se perdió. Se perdió, descuidó su salvación. Y Saúl no puede decir que no se le dio la oportunidad, porque Samuel le dio la oportunidad de arrepentirse y no quiso. A Pedro le dieron la oportunidad y se arrepintió. Por eso se convirtió en una apostasía reversible. Pero lo de Saúl se convirtió en una apostasía irreversible, según Hebreos 6. Es imposible que se vuelvan al arrepentimiento. Amén y amén. Oramos al Señor. ¿Se está entrando el agua? Bueno, ya nos vamos a ir para que entonces cerrarla de todas maneras. Oramos, póngase de pie en esta mañana y le damos gracias al Señor por su palabra. Son cosas que nosotros debemos cuidar, hermano. Estamos viviendo los tiempos finales, por eso Pablo le tiene que advertir a Timoteo: en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Muchos van a apostatar de la fe.